Qué Dios tan poderoso tenemos, amén. Él es nuestro guerrero, amén. ¿Quién como el Señor, amén? ¿Quién se atreverá a decirle qué haces o por qué haces esto? Él es Dios, amén. En esta hora doy gracias a Dios primeramente, ¿verdad?, porque me permite estar aquí compartiendo su palabra, y doy gracias a Dios, amén, por mi familia, por la iglesia. Hace 10 años nosotros llegamos aquí, ya vamos a cumplir 11 años. Doy gracias a Dios porque Dios nos ha permitido permanecer aquí con ustedes, amén. Y mi nombre es Jorge Godoy, por si algunos no me conocen. Un hermano me dijo: yo tengo mucho tiempo de conocerlo, pero ni siquiera sabía cómo se llamaba. Nomás sabía que le decían el hermano Godoy, amén. Entonces mi nombre es Jorge, amén. Mi esposa es la que pasó al principio a abrir el servicio. Y en esta hora vamos a estar tomando la escritura en Éxodo capítulo 17, verso 8 al 16. Ahí como está sentado, hermano. Éxodo capítulo 17, del verso 8 al 16. El tema de este mensaje se llama Estamos en guerra, amén. ¿Amén? Estamos en guerra, amén. Si usted sabe, ¿verdad?, cómo se mueve este mundo, las redes sociales, muchas cosas que pasan, las películas, tantas cosas. Hay una guerra espiritual que se mueve atrás de todo eso, amén, para cautivar, para entrar al pensamiento de los creyentes y cautivarlos para que se olviden del propósito que Dios tiene para sus vidas, para interrumpir el avance, el crecimiento, para que no puedan llegar al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, amén. Por eso se llama este mensaje, ¿cómo se llama? Amén, estamos en guerra. No vaya a pensar que nos va a caer una bomba aquí, ¿verdad?, pero es una guerra espiritual. Y todos tenemos el pasaje bíblico. Dice así la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: guerra con Amalek. El verso 8: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Ahora usted el 9. Y dijo Moisés a Josué: después de los varones está de pelear contra Amalek, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado de la generación de Sibán. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Usted el 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. El 13, usted. Y Josué puso a Amalek Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Usted el 15. El 16, todos juntos. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Amén. Hay una guerra, ¿ven? En este caso, ellos habían salido de Egipto, amén, como usted recuerda la historia. Dios les había dado una libertad de su esclavitud que tenían bajo la mano de los egipcios. Se enfrentan ante un problema que es el Mar Rojo, amén. Pero ¿qué Dios tan poderoso los acompañaba? ¿Qué Dios puede abrir un mar? Solamente Jehová de los ejércitos, amén, que acompañaba a su pueblo.
que solamente el pueblo tenía que tener una actitud de seguir avanzando, a pesar de los problemas. Él tenía que seguir caminando, mirando siempre el propósito divino por el cual Dios lo había sacado de una esclavitud a una libertad, a una tierra de bendiciones donde Dios iba a hacer su compañía por todo el camino. Amén, gloria a Dios. Amén. Y entonces, cuando se enfrentan al problema del Mar Rojo, ellos miran hacia atrás y miran a los egipcios que vienen armados. Y ellos desean haberse quedado en Egipto porque tienen miedo a morir. Amén. Y en ese momento Dios le dice a Moisés que avance, que abra el mar. El mar se abre, ellos caminan. Esto está en Éxodo capítulo 14. Y cuando cruzan, ellos celebran, se gozan, bendicen a Dios porque Dios los libró, porque los egipcios los vieron ahogarse. Amén. Con todos sus ejércitos, con todos sus caballos, desaparecieron los que los perseguían. Y en el transcurso se adentran en el desierto y dan un recorrido y no encuentran agua para beber. Y llegan a un lugar donde las aguas son amargas y no la pueden beber. Entonces dice ahí la palabra de Dios que ellos murmuran contra Jehová, murmuran contra Moisés y le vuelven a decir las mismas quejas. Mire, la murmuración viene a interrumpir. Esta es una guerra que tenemos también, una murmuración. Cuando las personas empiezan a decir, ¿por qué las cosas son así? ¿Por qué hacen esto? ¿O por qué pasa esto? ¿Por qué a mí no me toman en cuenta? O te sientes a veces rechazado y dices, nadie me habló, nadie se interesa por mí. Y empieza a haber una duda de decir, ¿sabes qué? A lo mejor Dios no está conmigo. A lo mejor Dios ni nos acompaña, ¿verdad? Y Dios les mostraba que estaba con ellos. Dios le enseñó a Moisés lo que había de hacer y las aguas las endulzó y las pudieron beber. Estoy haciendo todo esto para llegar a la escritura que leímos. Después de ese recorrido, ellos se quejan porque no hay de comer, porque no hay. ¿Qué habrían de comer? Porque tienen hambre. Ellos le piden a Moisés, le dicen la queja de ¿qué vamos a comer? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Se acordaban de lo que allá comían. Pensaban que allá estaban mejor. No miraban la libertad que ahora tenían, que Dios los había escogido, los había sacado para formar un pueblo y en el cual Él iba a hacer una diferencia en todas las naciones. Y ellos anhelaban haberse quedado allá. Y Dios les envía maná, un alimento para que ellos pudieran seguir. Aquí estamos viendo todo cómo Dios les mostraba que estaba con ellos, cómo Dios les seguía mostrando que estaba con su pueblo, que Dios no los había sacado para abandonarlos, que Dios los había sacado porque Él iba a cumplir sus propósitos en ellos. A veces pasamos nosotros necesidades y pensamos que Dios ya no está. Nos hemos sentido tan desesperados que a veces sentimos que ya no podemos seguir. Incluso ha habido hermanos que dicen, yo mejor voy a cerrar la Biblia y voy a abandonarlo todo. Muchas veces ha pasado por el pensamiento de uno todo eso, porque a veces las situaciones en las que pasamos no son como nosotros queremos, y a veces nos desanimamos. Pero sabes, quiero decirte una cosa, que el Dios que te sacó de Egipto te acompaña por todo el camino. Y pase lo que pase, Él va a estar respondiendo a cada una de tus necesidades. Y pase lo que pase, Él va a estar sosteniéndote. Aunque te canses, aunque te sientas sin fuerzas, Él va a seguir contigo, tomándote de la mano, porque Él quiere cumplir el propósito por el cual te sacó de una esclavitud. Amén.
Y el propósito por el cual te sacó es para que le conozcas a Él. Para darte una tierra prometida. Ellos pasaron todas estas necesidades y llegaron el momento en que se enfrentaban a algo que ellos no conocían todavía, la batalla, la guerra. Aquí leíamos que Amalek, dicen, estamos hablando cómo el pueblo de Dios iba por el camino, se cansaban, se quejaban, murmuraban. Dice una palabra ahí también, cuando Moisés sacaba de la roca, dice que altercaron con Moisés. O sea, ya no solamente murmuraron, sino que se agarraron a palabras, tentaron a Dios. Le dijeron, si Jehová está con nosotros, ¿por qué no nos da agua? Dijeron, ¿Jehová está con nosotros, sí o no? De esa manera ya empezaban a hablarle a Moisés. Ya no era solamente una murmuración, sino que una confrontación de palabras. Se agarraban con él a palabras. Y Dios les da agua de la roca, saca agua de la roca y sacia su sed. Llegan a este desierto que se llama Refidim, que significa descanso. Ellos llegan a Refidim y dice, entonces vino Amalek y peleó contra ellos. Dice, Amalek en toda la historia se dice que es nieto de Esaú. Esaú persiguió a Jacob, quería matarlo. Amén. Entonces él era el nieto de él. En el transcurso de la historia, Amalek también aparece en Josué, en Jueces, cuando Gedeón peleó contra ellos. Hicieron alianza con otros reyes y también incluso con el rey David, que Saúl perdonó la vida de Agag, rey de Amalecita. Toda esa historia dice que Jehová iba a tener pleito con ellos de generación en generación. Amén. Y aquí dice las causas por qué Dios tenía pleito con ellos. Entonces dice aquí, vino Amalek y peleó contra Israel. Amalek era un pueblo que buscaba a los más débiles, que buscaba atacar en lo más débil del pueblo de Israel. Eso lo lee usted en Deuteronomio 25. Deuteronomio 25, 17. Dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. Cómo te atacó por la retaguardia y atacó a los más débiles. Fíjese que las cosas que hemos estado hablando ahorita, la murmuración, la queja, eso debilita nuestra fuerza en Dios, nuestra fuerza en Cristo. Y empezamos a nosotros a debilitarnos en nuestra fe, en nuestra confianza, en nuestra mirada hacia las cosas que Dios ha prometido. Por eso dice, y entonces Amalek buscaba una oportunidad para atacar al pueblo de Dios. Cuando nosotros actuamos de esta manera, fíjense que a veces las personas se sienten rechazadas. Miran a un grupo aquí de jóvenes y otro joven por acá, y Amalek ataca. No te toman en cuenta, ni siquiera te hablan. Él empieza a atacar en lo más débil. Por eso dice ahí en Deuteronomio 25, 17, que Amalek los atacó por la retaguardia, aquellos que venían más cansados allá atrás. Iba el pueblo caminando y las personas iban quedando cansadas, más débiles. Entonces vino Amalek y los atacó. ¿Verdad? ¿Sabes por qué? Porque Amalek quiere interrumpir el propósito que Dios tiene para su pueblo. Por eso dice aquí, peleó con Israel en Refidim. Y lo que leímos, Moisés le dijo a Josué, escoge varones. ¿Verdad? Dios nos ha escogido para pelear al lado de Jesús, al lado de nuestro capitán en jefe, aquel que tiene la espada en su mano y que cualquier enemigo que venga contra él lo deshace
a puro filo de espada con su palabra. No hay quien se pueda poner en pie delante de Él. Y tú y yo y todos los que estamos aquí somos escogidos a pelear al lado de Él. Hay una guerra, pero no estamos solos. Jesús está con nosotros. Jesús vence por nosotros. Simplemente tenemos que confiar en que Él está con su pueblo, y cualquier enemigo, cualquier demonio que quiera interrumpir el propósito de Dios en tu vida, se va a presentar con Jesús. Y con el filo de su espada, Él lo va a destruir. Porque esta generación que tiene pleito contra toda esa duda, tiene pleito con Dios. Amén. Dios está con nosotros, Jesús está con nosotros. Dijo Moisés: escoge varones que vayan a pelear contra Amalek. Usted, al leer estas cosas, usted se da cuenta de las cosas, cómo se hace, cómo las hace Dios. Dios hace todo ordenadamente. Tú vas a ir a pelear con Amalek y te vas a llevar a unos varones. Moisés y Aarón y Hur van a subir allá al collado. Allá va a estar Moisés con sus manos levantadas hacia el cielo, rindiéndose al poder de Dios, rindiéndose al amor de Dios. Y los que con él acompañaban estaban también juntamente con Moisés. Cuando él se cansaba, ellos lo ayudaban, lo sostenían. Aquí entiendo yo una cosa: todos nos necesitamos en esta guerra. Todo el pueblo de Dios debe tener bien en claro que nos necesitamos unos a otros para poder derrotar al enemigo en el nombre de Jesús. Moisés decía: yo no puedo solo porque pasa el tiempo y me canso. Yo necesito a Aarón y a Hur que me ayuden a sostenerme. Dijo José: yo no puedo ir solo, yo necesito varones que me ayuden a pelear, que agarren su espada y empiecen a luchar por un pueblo que Jehová Dios había sacado. Y aunque el enemigo viniera, aquí entendemos una cosa: que todos somos necesarios, todos nos necesitamos. Yo necesito a los jóvenes, yo necesito a mis hermanos varones, necesitamos a la femenil, necesitamos a los niños, porque nos cansamos a veces. Amén. Y dijo Moisés: yo estaré mañana en la cumbre, dice, y la vara de Dios en mi mano. Dios le había dado una autoridad legal a Moisés y estaba representada en esa vara. Todo cuanto Moisés hacía, le decía con la vara: ¿qué es lo que traes en tu mano? Cuando abrió el mar rojo, con esa vara. Y dice que él iba a tener su vara allá en el collado, iba a levantar sus manos, como diciendo: Señor, dependemos de ti. Tú nos diste esta autoridad. Nos rendimos completamente a ti. No sabemos pelear, pero tú estás con nosotros. Amén. Ellos estaban de esa manera, y Josué estaba peleando en el valle. Él estaba con su espada en su mano, peleando contra el enemigo. Dice que había venido Amalek. Moisés le da las instrucciones a Josué. Y en lo que dice el verso 10, dice: hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón subieron a la cumbre del collado. Todo Dios lo tiene bien organizado. Déjame decirte una cosa: que cuando peleamos en esta guerra, hay más personas que están intercediendo por nosotros. Dios tiene más siervos de Él que están levantando sus manos hacia el cielo, rindiéndose a Él para que la victoria sea de Dios. Amén. Y pase lo que pase, si nosotros seguimos confiando en Él, a veces el enemigo interrumpe en nuestra vida el propósito de Dios. Y a veces ya nos sentimos que ya lo dejamos.
En mi vida personal, a veces he sentido que ya no voy a poder más predicar. Ha habido ocasiones donde le he querido cerrar la Biblia y decirle a Dios, ya no puedo más. Hay una lucha que está viviendo el pueblo de Dios. Pero hay siervos de Dios que interceden por todos aquellos que están luchando. Nos debilita a veces la duda. A veces nos debilita la duda si Dios está con nosotros o no. Y cuando nos debilita de esa manera, vienen los pensamientos a nuestra mente. ¿Por qué estoy pasando esto? Me siento tan solo. Ya no tiene caso seguir. A veces el área económica de nuestra vida, de nuestro hogar, por ahí ataca también. ¿Por qué si Dios me sacó y ahora estoy batallando? Tengo necesidad de algunas cosas materiales. Y empiezas a decir, ¿por qué esto, Señor? Mejor voy a dejarlo todo y me voy a dedicar a lo que hacía antes. Mejor me regreso de allá donde estaba. No tiene caso seguir si estoy batallando. Date cuenta los pensamientos que viene y pone el enemigo a nuestra mente, a la mente de mis hermanos. El área también de la familia. ¿Por qué tengo tantos pleitos en mi casa? ¿Por qué hay tantos problemas con mis hijos? ¿Por qué si vamos a la iglesia? ¿Por qué estoy pasando todo esto? Y luego también ataca el área del ministerio y pues empieza la persona a decir, ¿por qué si te sirvo yo estoy pasando esto? Y la persona se empieza a debilitar y empieza a quitar su mirada de los propósitos que Dios tiene para su vida. Y empieza a mirar para otras partes, empieza a mirar para atrás diciendo, mejor me regreso. Y la persona se empieza a apartar, se empieza a ir quedando, se empieza a ir debilitando. Y el enemigo llega ahí y le dice, ya ves que nadie te viene a ver. Estás ahora solo. Mejor ya no vayas. Mejor aquí lo puedes hacer en tu casa. Fíjese, empieza a decir, nadie te toma en cuenta, ni siquiera te saludaron. Yo me imaginaba esto de esta manera, miraba a unas personas aquí platicando bien a gusto y a otra persona acá solo. Y viene el enemigo y le pone, ya ves, ni siquiera te hablo. ¿Para qué vas a ese lugar? De esa manera empieza Él a atacar nuestra vida cuando nos empezamos a apartar, cuando nos empezamos a quitar del propósito de Dios. En esta guerra tenemos que tener bien fijos nuestros ojos en los propósitos eternos de Dios. Ellos, dice aquí que Josué hizo como Moisés le dijo, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón subieron a la cumbre. El verso 11 dice que cuando Moisés alzaba sus manos, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. El enemigo empieza a tomar ventaja en nuestra vida espiritual, aún incluso física, cuando dejamos de rendirnos ante Dios. Cuando el pueblo de Dios deja de rendirse ante su Dios, cuando deja de rendirse ante su poder, cuando deja de rendirse ante su amor. Siempre tenemos que tener bien en claro, es decir, venimos a este lugar con nuestras manos levantadas y le decimos, Dios, me rindo a ti, porque sin ti yo nada puedo hacer. Y cuando nosotros empezamos a dejar de rendirnos ante Dios,
el enemigo empieza a tomar ventaja en nuestra vida. Por eso siempre esté bien en claro en nosotros que nuestra vida debe estar rendida ante Jehová Dios, ante el señorío de Jesucristo, para que nosotros empezamos a prevalecer sobre nuestros enemigos. Y pase lo que pase, vamos a estar fuertes. Y vamos a poder ayudar a nuestros hermanos. Cuando el pueblo de Israel iba a cruzar el río Jordán, allí en el libro de Josué, cuando ellos iban a cruzar el río Jordán, dice la palabra de Dios que dice ahí que le dijo: los valientes van a ayudar a los demás. ¿Cuántos valientes hay en este lugar? ¿Cuántos valientes hay aquí en este lugar? Vamos a ayudar a los demás. Tenemos que ayudarnos. Lo que decía al principio, nos necesitamos unos a otros. No podemos hacer las cosas solos. La iglesia nos necesitamos. Por eso cuando la iglesia se une, la tierra tiembla. Dice la palabra de Dios: cuando el pueblo de Israel se unía como un solo pueblo y gritaba, la tierra temblaba. Y cuando la iglesia se una, cuando la iglesia entendamos que nos necesitamos unos a otros y que somos parte de esta guerra del plan divino de Dios, el mismo infierno va a temblar y vamos a poder arrebatar las almas que van hacia allá, porque el enemigo nos va a tener que soltar. Pero aquí hay algo bien importante, que tiene que haber unidad. Cuando el pueblo de Dios se une, cosas grandes suceden. Empieza a haber una manifestación del Espíritu Santo de Dios. Y todos nosotros, yo anhelo esto. Yo lo anhelo. Hemos orado por eso. Dios ha mostrado cosas en esta iglesia. Hay hermanos que tienen ministerio grandísimo, que Dios me los ha enseñado intercediendo por los demás, caminando, movidos por el Espíritu Santo de Dios en este lugar. Gloria a Dios, aleluya. Que cuando ellos ponen sus manos sobre los hermanos, ellos sanan. Gloria a Dios. Dios me ha mostrado aquí, Dios me ha mostrado hermanos que tienen acceso a grandes bendiciones de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y Dios me mostraba a mí que vienen cambios, tiempos grandísimos para la iglesia de Dios. Pero hay una guerra que se tiene que pelear. Vienen tiempos de la gloria de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y el enemigo quiere estorbar los propósitos de Dios en cada uno de nosotros. Él viene a sembrar la duda en nuestra mente. Viene a poner murmuración en nuestro corazón. Gloria a Dios. Eso es lo que hacía antes en el pueblo de Israel. Ellos murmuraban. Lo mismo sucede, por eso dice que Dios tiene guerra contra Amalek de generación en generación. Porque los mismos deseos son los mismos deseos carnales que tiene el creyente. Amén. ¿O usted no siente hambre? Ellos sentían hambre. ¿O usted no siente sed? Son los mismos deseos que tenían ellos. Usted se siente cansado. Amén, gloria a Dios. Son los mismos deseos que tenían ellos. Por eso dice que Dios tiene pleito contra ellos. Voy a seguir más adelante. Si yo no predico muy largo, hermano, pero yo creo que ya estoy haciéndolo más largo. Gloria a Dios, aleluya. Dice, cuando nos rendimos nosotros a Dios,
Dios hace grandes cosas. Amén. Amén, amén. Dice aquí, las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y le pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Amén. Cuando nos ayudamos unos a otros, hay firmeza. Fíjense, yo he tenido confianza aquí mucho con el hermano José, con otros hermanos también. Y cuando yo platicaba con el hermano Mundo, el hermano Florencio, donde está aquí, he tenido confianza con ellos. Y cuando yo platicaba con ellos, yo me sentía más firme, Gloria a Dios. porque nos juntábamos para leer la Biblia. Y cuando si uno andaba cansado y al escuchar las palabras de ellos te sentías con más firmeza. Cuando nosotros nos apoyamos unos a otros, la iglesia de Dios empieza a afirmar, Amén. empieza a sentirse más fuerte. Amén. Que cuando el enemigo venga, no vaya a hallar por donde atacar, porque no va a hallar a ningún de ellos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Cuando nosotros nos ayudamos unos a otros, hay firmeza en nuestra vida espiritual. Amén, amén. Amén. Aleluya. Dice aquí que hubo en sus manos firmeza. El verso 13, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Amén. Dios los derrotó. Porque hubo siervos de Dios que subieron al collado a presentarse delante de Dios por un pueblo que no sabía pelear, por un pueblo que no tenía enseñanzas de guerra, que simplemente habían sido esclavos, que simplemente sabían hacer ladrillo. Pero Dios, decíamos al principio, Dios pelea por nosotros, Dios pelea por su pueblo. Amén. Aunque usted no sepa pelear, aunque usted no sepa de la guerra, si usted se somete a Dios, si usted se rinde a Dios, si yo me rindo a Dios, ¿quién va a pelear por mí en la guerra? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Y quién es fuerte y valiente? Es el Señor. Amén, amén. ¿Quién es nuestro poderoso gigante? Es Dios. Amén. Amén. Por eso, si yo me rindo a Él, aunque yo no sepa pelear, Él va a pelear por mí. Amén. Y yo voy a tener la victoria en Él. Amén. Gloria a Dios. Amén. Por eso Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. El verso 14, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto por memoria en un libro. Y dijo Josué, raeré del todo a Amalek, de la memoria de Amalek, debajo del cielo. Amén. De esto, de Amalek, ya ni se iba a tener el recuerdo. Dios lo iba a borrar de la memoria. El verso 15, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Dice, Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Moisés estaba reconociendo que Jehová Dios les había dado la victoria, que no eran los varones, que no era la espada, sino que Jehová lo había hecho. Y llamó su nombre Jehová Nisi. Voy a leer el 16, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Jehová Nisi significa Jehová es mi bandera. Esto es algo bonito para el pueblo de Dios. Porque cuando usted pone una bandera de México, quiere decir que usted es ¿qué? ¿Amén? Si Jehová es su bandera, ¿usted de quién es? Entonces, usted le pertenece a Dios. Ellos pusieron una bandera diciendo Jehová Nisi, Él es mi bandera. Nosotros le pertenecemos a Jehová Dios. Amén. Gloria a Dios. Nosotros le pertenecemos a Jehová Dios porque Él es nuestra bandera. Amén. Gloria a Dios. Porque nosotros somos de su reino. Amén, amén. Gloria a Dios.
Por eso si el enemigo viene a pelear contra el pueblo de Dios, tiene que pelear contra el reino de ¿quién? De Jehová. Amén. Hay algo bien claro en nuestra vida, que nosotros le pertenecemos a Dios. Amén, amén. Nosotros le pertenecemos a Dios, iglesia. Amén, gloria a Dios. Y le pertenecemos a un reino, Amén, amén. al reino de Jehová, al reino de Dios. Gloria a Dios. Dice y dijo, por cuanto Amalek se levantó contra el trono de Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Amalek se había levantado contra el trono de Dios, contra el trono de Jehová. Esto es importante para la iglesia porque lo que el enemigo quiere es quitar del trono a Dios. Dios quiere habitar en nuestro corazón. Dios habita en nuestro corazón. Amén, gloria a Dios. Y todo eso que Él viene a atacar a la vida del creyente es para sacar a Dios de tu corazón. Es para que yo pierda mi pasión por Dios. Es para que yo pierda la compasión por los demás. Entonces Él se levanta contra el trono de Dios y quiere sacarlo de nuestro corazón. Aquí hay algo que Dios iba a hacer con el pueblo de Israel. Ellos están a punto de llegar al Sinaí. Ellos están a punto de llegar al Sinaí. En el Sinaí, Dios les dio las leyes al pueblo de Israel. Dios les dio una manera diferente de adorar. Dios les dio una manera diferente de vivir a los demás pueblos. Dios se iba a presentar delante del pueblo en el Sinaí. Y lo que el enemigo quiere interrumpir es tu relación con Dios. Lo que Él quiere robarte es la bendición que Dios tiene para ti. El pueblo de Israel estaba a punto de llegar al monte Sinaí, donde Dios le iba a hablar, donde Dios le iba a dar las leyes. Fíjense que ahí en el monte Sinaí Dios le dio los 10 mandamientos al pueblo. Ahí en el monte Sinaí les dio la hechura del tabernáculo, cómo iban a hacer su manera de adorar. Les dio las vestiduras de las personas que iban a ministrar en el tabernáculo. Dios les iba a hacer una nación diferente a las demás naciones. Lo que el enemigo quiere es interrumpir el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Él quiere interrumpir que tú tengas comunión con Dios. Él quiere interrumpir tu relación con la palabra de Dios. Él quiere interrumpir tu adoración hacia Dios. Él quiere interrumpir toda tu vida. Quiere sacar a Dios de tu corazón. Por eso dice que se levantó contra el trono de Jehová. Pero te digo una cosa aquí, que Dios pelea por ti. Amén, gloria a Dios. Dice aquí claramente que Jehová tiene guerra con él. Y si el enemigo quiere sacar a Jesús de tu corazón, le está haciendo la guerra a Jehová Dios. Amén.
Porque sabes una cosa, ese corazón tuyo es el trono de Dios. Gloria a Dios. Porque sabes una cosa, tú eres el templo de Él. Amén. Aleluya. Y Él quiere habitar en tu corazón. Y si el enemigo lo quiere sacar, Él está declarando la guerra a Jehová Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso en este momento yo te quiero decir una cosa. Tienes que tomar tu espada. Amén. Amén. Dios te ha escogido como varón para pelear. El pueblo de Dios ha dejado de luchar. El enemigo sí ha interrumpido muchas veces a muchos hermanos el propósito de Dios. Les decía al principio, hay una guerra. Hay muchas cosas. Yo pude ver jóvenes y fui a una tienda y usted sabe que los teléfonos de hoy en día, los jóvenes caminan así. Y cuando sueltan el teléfono siguen caminando así. No levantan su mirada. El enemigo ha interrumpido para que no se den cuenta todas las señales grandes que hay que hablan de la venida de Jesús. Gloria a Dios. Usted puede ver los jóvenes en las tiendas que no tienen a Cristo. Ellos ya caminan así. Porque el enemigo ha hecho una guerra y el pueblo de Dios ha dejado de pelear. El libro de Joel dice una cosa. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. Y todos los varones y toda la iglesia que pasen a este lugar. Puedes pasar.